versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 11. Así sentaditos como están, vamos a hacer esta lectura. Ustedes me seguirán mentalmente. Yo haré la lectura de manera audible. Les recuerdo, hermanos, que cuando leemos la palabra del Señor, el pueblo del Señor, después de que la escucha, debería decir resonantemente, amén. Vamos a aprender también estas cosas. Para la gloria de Dios y el beneficio de nuestras almas, dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermanos, este es el texto que vamos a utilizar para la predicación. Entonces, por favor, preparémonos con nuestro corazón, con nuestra mente, para escuchar la predicación de la palabra. Y hoy trataremos el mensaje a la segunda carta, la carta escrita a una iglesia llamada Esmirna. El mensaje a Esmirna está en el capítulo 2, de los versículos 8 al versículo 11, que haré de nuevo la lectura de ese texto para que nosotros estemos en el contexto de lo que va a decir el Señor y a qué iglesia. Apocalipsis 2, 8 al 11. Dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Haré mi introducción y luego oraremos. Hemos dicho desde el inicio que Cristo se dirige a cada iglesia local, en la forma en que esa iglesia es, según las características particulares de ella. Y también para tratar el aspecto específico que tiene que tratar con cada iglesia. Con Éfeso trata una cosa, con Esmirna trata otra. Sin embargo, están incluidas en un mensaje general a la iglesia. Ahora, lo que le dijo a Éfeso es que había perdido su primer amor. Y concluíamos que era esa dedicación a las obras que antes había hecho. Que ahora el hecho de estar ocupado, muy ocupado, le había quitado el tiempo de estar en estrecha relación con Cristo. Pues no es lo mismo
hacer las cosas para Cristo que hacerlas en Él, con Él y para Él. No es lo mismo hacer las cosas para Él que hacerlas en Él, con Él y para Él. Eso es lo que el Señor demanda a Éfeso y por supuesto también a nosotros. Pero la carta a Esmirna no tiene las mismas características ni habla de lo mismo que le habla a Éfeso. En ella hay unas condiciones diferentes porque están en un territorio diferente. Más o menos parecido al de Éfeso, pero Esmirna era una ciudad que estaba unos 5 kilómetros más al norte de Éfeso, en una gran bahía que daba hacia el Mar Negro, y era una ciudad muy próspera que le rendía honor al emperador romano e incluso había culto allí al emperador romano. La palabra Esmirna es parecida a algo como aromático, como a un saumerio. Señora, como a la mirra, sí, correcto. Y allí, en esta iglesia, había un pastor o pastores que eran el liderazgo de la iglesia, y seguramente ellos no eran igual o tenían comportamientos similares a los de Éfeso, aunque sí seguían la forma de las sanas doctrinas que enseñaron los apóstoles, y algunos incluso dicen que en el tiempo en que Juan le escribe a Esmirna, ya estaba allí Policarpo de Esmirna. ¿Han visto la película? A este lo quemaron en la hoguera. Policarpo de Esmirna se enfrentó al emperador, al culto al emperador, y le dijo que no iba a adorarlo a él porque él tenía un señor que era Cristo. Entonces que si no lo adoraba lo iban a meter a un lugar o luego lo quemarían en la hoguera. Y entonces él le dijo, tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Y ese fuego durará por un minuto, pero el que tú vas a recibir será eternamente. Tú me juzgas a mí, pero a ti te juzgará el soberano de los soberanos. Y en esta iglesia hay algo que me parece interesante, porque parece no haber ningún reproche. Pero cuando miremos la carta en profundidad, nos daremos cuenta de un problema que puede convertirse en un gran pecado y que es necesario que el Señor lo corrija. Porque como leímos el domingo pasado en Apocalipsis 21, para que la iglesia llegue a ser lo que es, esa que baja del cielo, llena de adorno y de gloria de Cristo, primero hay que corregirla en Apocalipsis 2. De lo contrario, Apocalipsis 21 no vendría, pero Cristo en su amor se acerca para corregir la iglesia. Y al parecer el liderazgo de Esmirna es muy temeroso. Sus enemigos, que son una población judía creciente, parecen difíciles de vencer en su teología. Y esta iglesia además se considera allí pobre e insignificante. Como referencia a esto, hoy en día la iglesia de Esmirna es una de las pocas iglesias que parece continuar, pero no es cierto. Porque lo que hay en Esmirna es un pequeño reducto católico romano. Y no es lo mismo que la iglesia verdadera. Pero existe tradicionalmente e históricamente hasta el día de hoy cristianismo en Esmirna y una iglesia que se conoce como la iglesia de Esmirna. Sin embargo, ellos desde el principio, así como ese reducto que hay ahora, seguramente se consideraban muy pequeños e insignificantes. Y al considerarse muy pequeños e insignificantes pensarían cómo enfrentar la situación con los judíos, cómo enfrentar la persecución que estaban viviendo, y eso se podría convertir en un gran problema. Por lo cual Cristo viene para hablarles de algo que la Biblia está llena, de un mandamiento que es el mandamiento más numeroso, por decirlo de alguna manera, en toda la Biblia, y es no temáis. Queridos hermanos, la muerte para todo ser humano siempre será de terror. Siempre. Pensar en la muerte nos causa terror. Pero cuando estamos en Cristo, ni siquiera es justificable el temor a la muerte. No es justificable. El temor a la muerte de un cristiano, que un cristiano tema morir, puede desencadenar en cosas que pueden ser pecado y necesitan corregirse antes de que se conviertan en un pecado. Así que la muerte siempre asusta, y quien se ve enfrentado a ella, y más por el testimonio de Cristo, debe saber cómo enfrentar la muerte sostenido en el amor y en las promesas de Cristo. Por lo cual, muy parecido al esquema
del domingo pasado que prediqué, el anterior al pasado, hice este mismo esquema y será el mismo. Uno, la presentación de Cristo ante el ángel de la iglesia, pero en este caso de Esmirna. Lo que Cristo conoce del ángel y de esa iglesia, lo que Cristo requiere del ángel y de la iglesia, y luego esa parte donde dice los que tienen oídos para oír y al que venciere. Antes de iniciar con la presentación de Cristo a la iglesia de Esmirna, oremos. Señor Dios, exponer tu palabra es muy riesgoso. Decir la verdad no es algo que surge del pensamiento y el corazón humano. La verdad está en Cristo. Cristo es la verdad. Y hoy predicamos delante de ti y de parte tuya. Por favor, Señor, dame gracia para poder exponer tu palabra con verdad. Sin mi esfuerzo, porque no es suficiente. No ha sido suficiente, Señor. Suple la debilidad por tu misericordia y usa este instrumento del polvo de la tierra, ceniza, para que tu gloria sea manifestada. Tú utilizaste a Balaam para bendecir a tu pueblo y a su burra para hablarle acerca de su locura. Así que tú puedes hacer maravillas en medio de tu pueblo, que tu pueblo no vaya a casa sin haber recibido tu bendición. Por tu misericordia, y danos oídos y corazón dispuesto para escuchar y obedecer a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Entonces iniciaremos por lo primero, la presentación de Cristo ante el ángel de la iglesia. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Así que Jesús se presenta como el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y ahora está vivo, y le habla a esta iglesia. Y como le dijimos, está hablando según las características y la necesidad de esa iglesia. Esa iglesia tiene una necesidad que Cristo es el único que puede suplir. Así que para el Señor, en cuanto a la muerte, es un enemigo real. Porque Dios dijo en el huerto de Edén, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la sentencia es real, la muerte es real. Pero para Cristo es un enemigo que él ya venció, porque resucitó. Además, es Cristo quien ha definido la historia. Todo fue hecho en él, por él y para él. La historia del universo es Cristo. Desde antes de la fundación del mundo y hasta cuando termine el tiempo de esta línea de tiempo que llamamos el siglo presente, hasta ese día Cristo será, y aún más allá seguirá siendo Cristo. Así que dentro del decreto eterno, Cristo es el principio de todo. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo para salvar a los elegidos. A causa de Cristo, todo ha sido creado. No por nosotros, es por Cristo. Cristo es el principio de todo y así se presenta. Y Él es el fin de todas las cosas creadas. Pero la iglesia al final se verá en la presencia de Cristo para disfrutar con Él y de Él. Ese es el fin de la iglesia. La iglesia debe saberlo, la iglesia debe entenderlo, la iglesia lo debe tener muy presente, porque si la iglesia no tiene presente estas implicaciones, necesariamente irá disminuyendo a causa del temor, perderá la esperanza y llegará a pecar, quizás negando al Señor. Así que la implicación teológica que tiene esta presentación de Cristo ante la iglesia de Esmirna es que el Señor es el Señor de la iglesia y que Él está en la iglesia presente. La iglesia no está a la deriva. ¿Ven, hermanos? Nosotros no somos frutos ni objetos del azar. No. Dios gobierna, Cristo gobierna. La iglesia no está a la deriva. No es incierta la vida de la iglesia ni la dirección que sigue. Si bien es cierto, nosotros como iglesia no sabemos todos los detalles del plan de Dios, sí debemos saber de quién somos y a dónde Él nos lleva. Eso debe permanecer en nuestra mente. Cuando dice una vez más, repitiendo las palabras de la primera exposición, escribe al ángel, repetimos que es un mensaje que se da de manera particular, es al ángel.
Pero luego, más adelante, ese mensaje se expone por el ángel a toda la iglesia local, así que toda la iglesia local va a estar involucrada. Primariamente el pastor es responsable, pero sin embargo, al final la iglesia también, porque este pastor o pastores deben comunicar esto a la iglesia, a los que tienen oídos para oír. Al final esto indica entonces que cada miembro de la iglesia local, en toda iglesia local y en esta, en el primer siglo en Esmirna y ahora nosotros, al final todos estaremos involucrados en el mensaje, aunque el liderazgo deba dar a conocer esto y ser los primeros en tomar acciones. La iglesia del primer siglo claramente entendía lo que Jesús les estaba diciendo, porque cuando Él se presenta como el primero y el postrero, ellos están siendo enfrentados a la muerte. Él se presenta como el primero y el postrero, el que ha creado todo, el que lo gobierna todo, y además el que estuvo muerto y vivo, para que ellos, o más bien vivió, ahora está vivo, para que ellos tengan fortaleza en esa expresión de Cristo, en ese mensaje, en ese ejemplo del Señor. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pablo se enfrentó a los corintios, a aquellos que negaban la resurrección, diciendo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza. Porque si Cristo no resucitó, nadie entonces va a resucitar. Pero Cristo resucitó y es primicias, y luego todos nosotros resucitaremos. Primero los que están en la tumba y luego los que estemos vivos seremos transformados, le explicó a los filipenses. Ahora veamos en segundo lugar lo que Cristo conoce del ángel de la iglesia de Esmirna y de la iglesia misma. El Señor le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y hay un paréntesis, y el paréntesis indica la fuerza de una idea que quiere exponer y explicar. Es un contenido que quiere afirmar. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y le dice, pero tú eres rico, contrastando el pensamiento de la iglesia de Esmirna de que son pobres. Y luego sigue diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, la iglesia en el primer siglo estuvo expuesta en todas partes donde Pablo iba y a donde no iba, que los judaizantes eran muy celosos de su religión. Y entonces ellos no podían creer que lo que dijo Moisés y todo el antiguo pacto fuera a pasar para establecerse uno nuevo. Y lucharon como un gato patas arriba, decimos en lo coloquial, con uñas, patas y dientes, para que su religión y su costumbre se mantuviera. Y fue una lucha a la que tuvo que enfrentarse la mayoría de las iglesias, pero parece que Esmirna, al ser una ciudad portuaria y tener una gran influencia de judíos, judíos poderosos, judíos ricos, que tenían mucha posesión, querían aplastar la pequeña iglesia de Esmirna. Y Esmirna pensaba, al final seremos aplastados. El pensamiento de Esmirna es, somos pobres. Así que a veces la iglesia local, como en el primer siglo, hoy, parece olvidar que Cristo está en control de todo, que Él lo sabe todo y nos ayudará en todo. Y cuando decimos en todo es en todo. Los recursos son los recursos de Cristo, no los recursos de la iglesia. Y lo que parece limitado en nuestras manos, en las manos de Cristo, es suficiente. 5 panes, 2 peces, pero el Señor lo multiplicó. Nosotros no somos nada, no es la gloria para nosotros, y a veces por querer gloria para nosotros nos intimidamos porque no lo alcanzamos. Jesús, Cristo es la fuente del poder y de las riquezas. Cuando tú y yo vamos a Efesios 1, de los versículos 3 al 14, nos habla de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Incluye no solo a los judíos, sino que habla a los gentiles, que antes éramos extraños, pero ahora hacemos parte de la familia de Dios. Entonces, no solo los judíos que se convirtieron a Cristo, sino los gentiles que nos hemos convertido a Cristo, tenemos el mismo recurso, Cristo. Y si Cristo no es suficiente para ti y para mí, entonces ahí está el problema. Y somos cristianos y nos hemos mantenido hasta aquí por la gracia del Señor, pero si nuestro pensamiento es aún timorato, es aún
falto de conocimiento del pleno amor de Cristo, pues lastimosamente el temor nos puede llevar a callar, a estar inactivos. Y dos ideas me parece que se están contrastando porque están en la mente de la iglesia. Y la una es que ellos consideran que son pobres y están muy atribulados, y que será muy difícil en esa condición tener más recursos. Así que cuando uno está sin trabajo, gastándose los recursos de la liquidación, y parece que el país ha entrado en crisis económica y no hay trabajo, decimos, no hay esperanza. La iglesia espiritualmente puede verse como en aquel tiempo que tal vez a causa de la tribulación y de los pocos recursos será más difícil alcanzar otros recursos y al final terminaremos desapareciendo. Me da tristeza y risa al mismo tiempo cuando algunas personas que han estado con nosotros los he encontrado y me dicen: hola hermano, ¿cómo le ha ido? Bien. ¿Y la iglesia? ¿La iglesia todavía sigue? Parece que estuvieran esperando que se acabara. Y a veces nosotros también pensamos desde adentro: tan poquito, tan chiquito, tan escondido, bueno, tantas cosas. Tal vez algún día se acaben. Algún día pregunté: si su pastor muriera, ¿qué pasaría? No, pues liquidamos todo y cerramos. No, hermanos, ese no puede ser el pensamiento. No. No, la iglesia está en manos de Cristo. No puede haber ningún temor de que la iglesia no siga. Y vuelvo a decir, hay testimonio, y aunque no es una iglesia verdadera, aún hay una iglesia de Esmirna. Esa es la primera parte. Esa idea tiene que ser quitada, que son pobres y la gran tribulación no les permitirá crecer. Y lo segundo, que los judíos están haciendo estragos en la fe de algunos, porque el Señor les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Está contrastando que son pobres y en tribulación. Y la otra, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y Jesús les califica como ellos deben ser calificados. Le dice a la iglesia: iglesia, lo que yo les estoy enseñando de la verdad es en lo que se deben mantener. Eso que era del antiguo pacto y aquellos que aún lo quieren mantener, edificando lo que ya fue destruido, son sinagoga de Satanás. No es Esmirna quien está diciendo que los judíos son sinagoga de Satanás. No somos nosotros los que estamos diciendo que es sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que es Cristo el mismo que está diciendo: esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es muy interesante, hermanos, que en el tiempo del primer siglo, como hoy, hay una batalla brutal contra todos los que quieren volver a las raíces judías. Tenemos adventistas del séptimo día, volviendo atrás. Tenemos testigos de Jehová, creyendo que son el Israel antiguo. Tenemos mormones. Y tenemos muchos que hoy en día ahora se llaman judío-mesiánicos o raíces hebreas y luchan ardientemente por decirle a la iglesia que si la iglesia no lee en hebreo, no entiende el hebreo, están perdidos. Que si la iglesia no llama a Jesús Yeshua, está blasfemando el nombre de Jesús, porque Jesús es un nombre latino que nunca en la Biblia debía encontrarse. Y todas esas cosas aparecen en las redes sociales. Y si usted y yo no tenemos la conciencia clara de quién es nuestro Señor y hacia dónde nos lleva y que es la verdad lo que Él nos está enseñando, fácilmente podrían desviarnos. Es más, hay personas que han salido del cristianismo hacia los mormones, hacia los católicos, hacia los adventistas, hacia los testigos de Jehová. Es increíble. ¿Cuál es su teología? ¿Cuál es su conocimiento? Por eso el viernes les enseñaba, hermanos, aprender teología para un cristiano es vital, porque es la forma de razonar y de exponer razones bíblicas con un razonamiento claro, de convicciones claras, y no que alguien venga y le diga, como a ese niño de ese pastor que a los 18 años fue a la universidad y a los 20 ya era ateo completamente. Sirvió en la iglesia, vivió en la iglesia, conoció los ritos de la iglesia, pero no estaba convencido de nada y al final se apartó de la fe. Esto es un peligro.
Y ese es el miedo que corremos muchos. Las familias cristianas tienen el miedo que sus hijos se van a ir al mundo y luego van a volver a Cristo. Y no les enseñamos la teología real. No les enseñamos la verdad de las razones bíblicas por las cuales debemos estar establecidos. Y el miedo nos mantiene anclados e inactivos. Así que estas dos cosas, estas dos ideas, el que ellos son pobres y están en tribulación y será difícil alcanzar recursos, y que los judíos están haciendo estragos, Jesús va a tratar con eso. El Señor les aclara lo que ellos tienen en Él, igual que a nosotros. ¿Qué tenemos en Él? Todo. Somos ricos. Sí, es necesario que nos creamos pobres, es necesario que nos consideremos pobres, porque el Señor dijo que era para los pobres su riqueza. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que si tú no te consideras pobre, como ya hemos enseñado en otra ocasión, no tendrás las riquezas de Cristo. Pero si aún teniendo a Cristo te consideras demasiado pobre como para no hacer la obra del Señor, ahí está el problema. Debe haber un equilibrio. Sí, somos pobres para que podamos recibir las riquezas de Cristo, pero una vez que tenemos a Cristo, no somos pobres. Aunque debemos seguir considerándonos pobres, no somos pobres, lo tenemos a Él. Y entonces el Señor les aclara que lo tienen a Él. Y también les va a definir cuál es la verdad del judaísmo. Y aquí quiero que presten mucha atención. Porque aquellos que dicen ser judíos y no lo son, Él los declara sinagoga de Satanás. ¿Por qué razón? Porque Pablo fue un obrero de Cristo. Y Pablo habló la verdad de Cristo. Y en Romanos 2, 28 y 29 dijo, pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que practica una religión que era del Antiguo Testamento. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Así que aunque estuviera circuncidado, no necesariamente tenía que ser reconocido como un verdadero judío. Y luego sigue diciendo Pablo, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres como hacían los judíos, sino de Dios. Así que quiero aclarar esto y espero que ustedes, hermanos, estén en la disposición y la condición de entenderlo y que el Señor les haga entender esta verdad teológica. Todo verdadero cristiano que sigue a Cristo, Cristo nació bajo la ley y Cristo fue de la tribu de Judá, así que era judío, ¿verdad? Y luego la Biblia dice que los que eran gentiles fueron injertados en el olivo verdadero y que hacemos parte de la vid. Así que, como Cristo era judío y tú eres injertado en un judío, una vez que el Espíritu Santo te da fe en Cristo y circuncida tu corazón, el verdadero judío eres tú y yo. Porque estás en un judío. Estás en el judío llamado Cristo. Si tú estás en el judío llamado Cristo, ¿qué eres? Judío. Si es que fuiste circuncidado en el corazón y verdaderamente internamente eres alguien que quiere practicar la verdad, la justicia de Dios, siguiendo como principio la ley. Por lo tanto, al que es circuncidado en el corazón y es también un verdadero cristiano, es un verdadero judío. Así que tú y yo somos judíos. Porque Jesús es judío. Y una vez que estamos injertados en Jesús, somos judíos. Y los que se dicen ser judíos y no lo son porque no están en Cristo verdaderamente, Cristo los llama sinagogas de Satanás. Testigos de Jehová, adventistas, unitarios y todos aquellos que quieren cumplir la ley hoy siguiendo raíces hebreas, leer en hebreo porque hay que ahora llamar a Jesús Yeshua e irse a raíces hebreas y al judaísmo, son sinagoga que ha creado Satanás. Son el evangelio de Satanás. Y así nos moleste, eso es Cristo quien lo está diciendo. Que los que son verdaderos cristianos y están en él, judío de raíz verdadero, somos los verdaderos judíos, y que los otros que no están en Cristo de la manera en que él ha dicho, aunque sean la nación que hoy conocemos como Israel, ellos no son
el pueblo de Dios. Para todo sionista, en todo el mundo, el Israel que existe hoy sobre la tierra, en nada es el pueblo de Dios. Primero, como nación, son una nación destructiva y dañina sobre la faz de la tierra. Y no soy antisemita, pero es la verdad. Es la nación que más infiltra por su inteligencia a muchas naciones y trata de destruir lo que ellos creen que debe ser destruido. Y ellos dicen que Dios está con ellos. No es cierto. Ya la guerra santa no existe. Ahora vino Cristo y estamos en un nuevo pacto. Por otro lado, para los sionistas, esa raza judía que hoy en día, llámense judíos ortodoxos o no, ellos no enseñan la Biblia. Ellos enseñan el Talmud. Ellos enseñan la Cábala. Y de un versículo de la Biblia han escrito 50 o 60 libros extraviando de la verdad a los que han creído en ella. Así que yo lamento mucho si esto alguna vez se publica y las personas que son sionistas o que consideran el judaísmo como algo bueno, no siendo cristianos verdaderos en el judío verdadero, son llamados sinagoga de Satanás. No hay vuelta atrás. Y la iglesia tiene que saberlo, porque si la iglesia no lo sabe, van a considerar que al pelear contra el judaísmo están peleando contra Dios, y no es así. Cuando la iglesia combate el judaísmo, que quiere volver a estructurar todo lo del Antiguo Testamento, no está luchando contra Dios, está luchando con Dios. Es decir, Dios está a su favor, porque luego les dice que a otra iglesia les dice que va a hacer que ellos vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que lo que hoy en día se llaman judíos o nación judía no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, a menos que hayan creído en Cristo, porque Dios hizo la iglesia, el verdadero Israel, de judíos y gentiles. Ese es el verdadero Israel, ese es el Israel de Dios, ese es el Israel que a Cristo le importa, ningún otro. Entonces ya el Señor ha dicho, se presentó para tratar lo que hay en ellos y les ha dicho lo que Él conoce de ellos y les ha aclarado que ellos son verdaderos judíos y que no deben temer en nada lo que el judaísmo está atacando contra ellos. Así que ellos van a tener ahora mejor cimiento para luchar contra estas mentiras, ¿verdad? Y nosotros también. Ahora veamos lo que Cristo requiere del ángel de la iglesia de Esmirna y de la iglesia. Queridos hermanos, el temor a las amenazas y a la muerte es algo que intimida y paraliza. El temor a la muerte no permite que la obra de Cristo se desarrolle eficazmente. Porque si nosotros creemos que al ir contra el judaísmo estamos yendo contra Dios, que todo aquel que maldice a Israel, y no estoy diciendo que nosotros vamos a hacer tal cosa, entonces Dios lo va a destruir, es falso. Porque Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es esa simiente? Cristo. Cristo. Entonces todos los que están en Cristo están benditos. De ninguna manera habrá poder humano, celestial, angelical o de alguna nación que pueda hacernos daño aunque nos maten. Porque el Señor dijo, habrá momento en que cuando los maten creerán, ellos creerán que le están sirviendo a Dios. Pero es falso. Y no tardará el tiempo en que el judaísmo presente o la nación Israel presente pueda levantarse contra el cristianismo. Por ahora, mientras naciones que dicen ser cristianas como Israel, como Estados Unidos, apoyan a Israel, Israel estará de acuerdo. Sí, que nos ayuden. Pero si Estados Unidos empezara a mandar misioneros a Israel a predicarles el evangelio, Israel se volvería contra Estados Unidos. ¿Sabe usted cómo tratan a los cristianos en Israel? Los niños los escupen. Los ancianos ortodoxos que vienen por la calle diciendo ser judíos patean a mujeres que predican el evangelio y los intentan matar. Y a algunos han matado, lo que se llama el pueblo de Dios. No son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia.
Eso es lo que tenemos que tener en mente para no tener temor, para pensar que estamos luchando contra Dios. Al contrario, estamos luchando de parte de Dios, a favor de Dios, con el Evangelio. Y aunque el pecado de Esmirna no es un pecado como el de Éfeso, de hecho aún no es pecado, debe corregirse tal presencia y aparición de ese temor para que no sea minimizada ni alterada la gloria de Cristo. ¿Por quién va a ser bendecido Cristo? Por nadie. La Biblia dice claramente, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabe quiénes son los pies de la iglesia? Perdón, los pies de Cristo. La iglesia. O sea que al final, todos los enemigos de Cristo serán puestos también bajo la iglesia. Y luego dice que el postrer enemigo que será quitado es al que se teme tanto. Así que Cristo nos dice qué es lo que realmente somos, en qué somos ricos en Él y cómo podemos no minimizar su gloria al vivir en temor. Le dice claramente lo que requiere el Señor: no temas en nada. ¿No temas en qué? En nada. A Esmirna. Y a nosotros igual. No temas en nada. ¿En qué? Me van a echar de trabajo por decir que soy cristiano. No temas en nada. Me van a echar de la casa y mis padres me van a desconocer porque soy cristiano. No temas en nada. Mis hijos me van a aborrecer, mi mujer me va a aborrecer. No temas en nada. No temas. Pero el cristiano teme. ¿Y entonces qué hace? Se asocia con el mundo, busca recursos del mundo y prefiere no decir nada. Ese es el peligro. Y ese peligro se llama negar a Cristo. Porque cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo les he contado esta historia, una persona que conocía. Ay, sí, ustedes van a ir a hablar con mi jefe, pero por favor no le vayan a decir que soy cristiano. Su jefe no sabe que... No, ni puede saber. Él odia a los cristianos. ¿Y qué pasa si sabe que... No, me echa del trabajo. No temas en nada. Lo que vas a padecer, hermanos, el padecimiento es parte de la vida cristiana. Y luego dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Pero el diablo actúa solo? No. Está bajo la providencia del Señor. Pero es el diablo el que lo va a hacer. El Señor dice que utilizará al diablo para eso. Dice, para que seáis probados. Como decía la canción, probados como el oro, pero lo único que se quemará es la escoria. Y tendréis tribulación por 10 días. Yo no sé si esos eran 10 días literales o no, pero daré mi opinión de lo que creo. Y creo que también tengo el Espíritu Santo. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa frase, no temas en nada lo que vas a padecer, muestra uno de los problemas que puede llevar a negar a Cristo en algún momento. Pero Él anima a la iglesia de Esmirna y a nosotros a que le sirvamos de manera valiente. ¿Saben, hermanos? Si yo hiciera esta pregunta con toda la seguridad y no tuviera las presuposiciones que tengo, yo esperaría una respuesta, pero estoy seguro que recibiría otra. Si usted hoy fuera sacado de su trabajo por ser cristiano, ¿usted le daría gloria a Dios o se iría a llorar a su casa? ¿Usted esperaría que el Señor le va a dar algo mejor o que Él lo va a poder sostener incluso aunque no tenga trabajo, aunque usted debe seguirlo buscando? Estoy casi seguro que no. Y le voy a decir por qué. Porque yo ya lo he vivido y no puedo hacerlo. Me he desesperado, he querido hacer una cosa y otra. Porque en el temor, la fe falla. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero esto nos ha sido dado para ser probados. Ellos ya conocen la prueba y conocen la tribulación. Solo deben entender que eso está siendo usado por Cristo para que ellos le conozcan más y conozcan su gran amor. Hará que permanezcan dependiendo de Cristo y de su amor verdadero. ¡Qué magnífico! Que cuando me quitan el trabajo yo vaya y me tire de rodillas al Señor y diga, Señor, tú sabes lo que haces. No sé lo que vaya a hacer mañana de mi vida, pero yo confío en que tú me vas a sostener. No voy a dejar de buscar trabajo, no voy a dejar de hacerlo en tu fe, pero no me voy a desesperar. Risa. Ojalá lo hiciéramos. Yo ya sé lo que hice, pero estoy aprendiendo por la gracia del Señor, confrontado con su palabra, para decir, Señor, tú eres suficiente. No solo de pan vivirá el hombre,
sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, queridos hermanos, creo que la batalla que ellos tenían con el judaísmo era una batalla legal ante Roma. Pero Cristo les dice, esa batalla no prosperará. Pablo aprendió camino a Damasco, siendo judío y persiguiendo a la iglesia, que el Señor le dijo, dura cosas dar cosas contra el aguijón. Y estos judíos o judaizantes también lo sabrán. Así que el Señor le está hablando a esa iglesia de Esmirna que tenga confianza, que deje el miedo y que siga avanzando. Asimismo, estos judaizantes del tiempo de Esmirna en el primer siglo quedarán en ridículo. Y yo creo que a eso es lo que se refiere los 10 días, referencia a los 10 mandamientos o la forma legal que los judíos estaban tratando de confrontar a la iglesia de Esmirna. Pero los judíos no saben interpretar la ley de Dios, tampoco la han podido practicar. Y por eso los argumentos que ellos tienen caerán por su propio peso. Porque ¿de qué les sirve ser judíos? Como Pablo los confrontó y les dijo, ¿de qué te sirve ser judío? Si tú que dices que no se adultar, hurtas. Que se dice que no debe hacer sacrilegio, pero tú vas y robas en los templos de los ídolos. Que dices que no se debe adulterar, pero eres un adúltero. Así viven los judíos. ¿Saben que de los judíos está Galgot, que es la que representa a la Mujer Maravilla y otros? Son gente pagana, no creen en Cristo. Conocí a un hombre descendiente de judíos que me decía, no me hable de Cristo, yo no creo en esa vaina. Qué terrible castigo para su vida. Judíos odian a Cristo. Y el Señor le dice a ellos y a nosotros, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La muerte, vuelvo a repetir, es aterradora, pero Cristo ya la venció. Por lo tanto, arriesgar la vida por Cristo no es una pérdida, es una ganancia para la vida eterna. Así que, queridos hermanos que le tienen miedo a la muerte, aprendamos con Pablo. Para mí el vivir es Cristo, sentenciado a muerte. Pero el morir, ganancia, no es pérdida. ¿Sabe por qué usted lo considera y yo lo consideramos pérdida? Porque estamos agarrados de cosas del mundo. Entonces lo que yo temo perder es lo que tengo del mundo. Suéltelo. Y deje de tener miedo a la muerte, porque el día que usted sepa que va a morir debe hacer fiesta, porque se va con Cristo. Yo sé que esto suena difícil. La corona de la vida, Cristo lo resume de la siguiente manera. En Mateo 25:21 el Señor dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuándo se entra eso? Cuando Cristo venga, ¿no? Cuando usted muere. Cuando yo muero. Que se nos diga, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, has vencido sobre el temor, has hecho con lo poco que tenías, ahora sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También entrar en el gozo de Cristo enteramente, dice la Biblia que las obras que hemos hecho seguirán. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán. Ojo con esto, hermanos. ¿Cómo quiere usted seguir viviendo aquí en este mundo? ¿Cómo se aferra a esto? Descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos siguen. Más bien atérrese de no estar haciendo nada para el Señor aquí. Eso es lo que nos debería producir temor. No estar haciendo la obra del Señor. Que el miedo a perder las cosas del mundo o la vida nos tenga ahí pareciéndonos al resto del mundo sin afectar al mundo. Eso es lo que requiere Jesús de la iglesia. Él se presenta como el que estuvo vivo y ahora, el que estuvo muerto y ahora está vivo, como el principio y fin de todas las cosas, como el que conoce a la iglesia. Él le dice que conoce, él sabe que piensan que son pobres y que los judíos los van a vencer, pero no es así. Y le requiere que confíen en él, que sigan haciendo su obra hasta la muerte, porque él les dará la corona de la vida. Y luego dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hermanos, tengo que decirlo con categoría hoy aquí. Hay muchos de ustedes que no querrán oír, y otros que al estar muertos en delitos y pecados no podrán oír.
Porque recordemos que la Biblia claramente dice que los muertos no pueden oír. Y Pablo dijo que los seres naturales, mortales, comunes y corrientes no pueden escuchar ni entender la voz de Cristo. Los únicos que pueden hacerlo son sus ovejas, que oyen su voz y lo siguen. Por lo tanto, en cada iglesia local siempre repetirá el Señor que habrá quienes no puedan o no quieran escuchar. Porque tú puedes estar sentado ahí, juzgando todo lo que digo, y con los ojos así, y con los oídos así, para que no entre nada en tu corazón. Si es así, tenga el Señor misericordia de ti. Y si no eres creyente, te aconsejo que para poder escuchar y ser guiado por Cristo, le creas en su obra y le obedezcas en arrepentimiento y fe. Y luego al final, dice: al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es la condenación eterna de los enemigos de Dios, o de aquellos que por cobardía y miedo llegan a negar a Cristo. No tienes que abrir la boca para negar a Cristo. Solo no te portes como un cristiano y ya lo estás negando. ¿Escuchan lo que acabo de decir, hermanos? Tú no tienes necesidad de abrir la boca para negar a Cristo. Solamente no vivas como un cristiano y ya lo estás negando. Entonces, habrá en la iglesia personas cobardes y así, que no quieren escuchar y que lo único que querrán es estar viendo el temor a la muerte que tienen y las intrigas de la falsa doctrina como cosas que no pueden vencer, y que entonces hay que estar ahí como entre una cosa y otra, sin saber y entender que Cristo ya venció sobre eso y que debemos ser valientes. Porque Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, no dice ahí los adúlteros y los afeminados y las prostitutas, no. Los cobardes e incrédulos, que además para Dios son abominables y homicidas. ¿Por qué son abominables y homicidas para Dios? Porque están quitándole la vida a otros con un falso evangelio, con una expresión diferente del evangelio en sus vidas. Ni entran ni dejan entrar a otros. Y homicidas, los fornicarios y hechiceros. ¿Cómo así? ¿El Señor llama a los cobardes también fornicarios y hechiceros? Sí, porque ellos solo vienen como a llevarse el amuleto, la patica de conejo para que me vaya bien esta semana. ¿Cuántos vienen al culto solamente como la estrategia de la buena suerte para esta semana? Ya fui al culto, me tiene que ir bien. Eso es hechicería. Eso es abominación. Eso es fornicar con otros dioses. Eso es tener un Cristo diferente al que estamos predicando. Y los idólatras y todos los mentirosos, los cobardes, tienen que mentir. Y eso en cierta manera es hipócrita. En otra parte también dice: y todos los hipócritas, todos los que dicen ser una cosa pero manifiestan otra. Tú dices ser cristiano, pero afuera en la calle nadie se da cuenta que lo eres. Solo en la iglesia. Es que los que están en la iglesia saben que dices ser cristiano. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que podemos estar sentados aquí y estar condenados al infierno eterno. Porque aunque Esmirna no ha cometido un pecado evidente, no ha permitido falsa doctrina y seguramente está luchando, viviendo en el amor de Cristo, aunque es débil, su cobardía puede llevarlo a negociar con el mundo, a negar a Cristo y a confundirse con el mundo. Así que eso tiene que ser corregido en ellos y en nosotros. Queridos hermanos, la muerte ya fue vencida en la resurrección de Cristo, y todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies, es decir, bajo la iglesia. Ella participará en esa victoria, por lo que no debemos temer. Y sabemos que Pablo dijo en 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que hasta que Cristo venga, vamos a enfrentarnos a la muerte física. Y habrá quien nos mate. Y yo no sé si me he ganado algún enemigo por lo que estoy diciendo hoy, y tal vez me convierta en objetivo militar. Pero como aplicación, hermanos, después de haber visto cómo el Señor se presenta, lo que conoce de la iglesia, lo que requiere de la iglesia, que sabe que en la iglesia habrán algunos que no escuchan y habrán algunos que tampoco venzan porque no son de su pueblo,
Hermanos, para los que somos creyentes y sabemos que estamos en Cristo, la cobardía es un asunto que se debe tratar muy específicamente. Y si bien es cierto, el miedo es una reacción común a lo desconocido, en la Escritura bien se nos enseña muchas veces a no temer nada, ya que si este temor natural se convierte en cobardía, será señal de perdición. ¿Eres cobarde para predicarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que están perdidos? Ten cuidado, querido hermano, porque quizás vayas a negar al Señor o ya lo estés negando ante tus hijos y tus hijos puedan decir, sí, dice que es cristiano, pero no se le ve por ningún lado. Tengamos cuidado porque contra eso tenemos que luchar. Como conclusión, queridos hermanos, todo verdadero cristiano debe luchar contra los enemigos de la fe y la salvación. Ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Ya la tenemos. ¿Con qué debemos luchar? Con el desamor por Cristo. Y lo voy a repetir como lo dije esta mañana. Hermano, lo que usted hace hoy en el día del Señor, en la iglesia, demuestra su amor por Cristo. Si usted no llegó temprano, si usted faltó a la escuela dominical, usted está mostrando en sus acciones que usted no ama a Cristo. Así como usted le dice a su esposo o a su esposa, te amo, y no le prepara la comida, o le pide a la mujer que le compre una pastilla y dice, es demasiado tarde porque hasta ahora, porque no me dijo antes. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Así que el verdadero cristiano lucha contra esos enemigos de su fe y su salvación, como el desamor por Cristo, cambiado por ocupación por Él. Si bien se debe luchar contra el temor a la muerte y la persecución o la violencia de los enemigos, o se debe cuidar uno de eso, claramente la Escritura nos dice, no temáis, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, ni a los que dicen en contra de nosotros nada, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nadie nos dijo que seguir a Cristo no implicaba sufrir o morir por Él. Nadie nos dijo eso. Al contrario, siempre se nos ha dicho que todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. E incluso si nos matan, creerán que están sirviendo a Dios. Tampoco se nos dijo que no habría dolor ni tribulación. Al contrario, siempre habrá tribulación. Se nos ha dado a conocer que no solo podemos vivir para Cristo, sino que eventualmente vamos a morir por Él. Por lo que la cobardía, que resulta de un miedo natural, debe ser combatida como los demás enemigos de la fe y el desamor por Cristo para que no neguemos al Señor. Porque puede ser que hasta aquí, con la poca fuerza, nos hemos mantenido, pero el Señor viene a darnos mayor fuerza para que no le neguemos. Filipenses 1, 27 al 30 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, haciendo que combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, para los que se oponen, mas para vosotros de salvación, aún morir por el Señor. Y esto es de parte de Dios, dice Pablo. Y mire lo que dice en el último versículo, en el versículo 30. Porque a vosotros, es decir, los cristianos, os es concedido a causa de Cristo. Dios lo da. Una concesión es algo que se da para que uno lo administre. Y esa ha sido la concesión de Dios en nosotros. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis que hay en mí. ¿Qué significa? Que Dios nos concedió creer en Cristo, pero también se nos ha concedido sufrir por Cristo. Es un privilegio de los cristianos. Pastor, yo no quiero ese privilegio. Entonces vas por el camino equivocado. Porque el camino de la fe es un camino de muerte. Muerte al yo, muerte a los placeres de la vida y vida de Cristo en nosotros si morimos a eso. Aún la muerte física no es pérdida, es ganancia, si en verdad estamos combatiendo unánimes por el Evangelio. Queridos hermanos, igual que Esmirna,
podemos estar en el peligro de que por el temor a lo desconocido, por el temor a la muerte, por el temor al que dirán las personas, terminemos negando al Señor. Pero el Señor sabe que aunque tengamos poca fuerza y nos creamos pobres, que de hecho lo somos, Él nos ha dado todas sus riquezas. Yo espero, querido hermano, que usted y yo nos vayamos hoy fortalecidos en el Señor y abandonemos todo temor. Todo temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no conoce el amor de Cristo. Deje de temer lo que usted va a perder en este mundo, porque lo que usted se aferra a este mundo no tiene ningún valor. El valor mayor es Cristo. Y si a usted lo matan hoy por Cristo, aleluya, usted se fue a vivir con Cristo. Ya no hay más. Ya acabó. Hace unos días atrás, pensando en esto, por falta de la seguridad social y otras cosas, una de mis hijas me dijo, no, ¿qué vas a hacer, papá? Sin esto, eso es un peligro. Meditaba en mi corazón y decía, Señor, si ya viste que se acabó mi tiempo y ya no tengo más nada que hacer, aunque no he hecho nada, está bien, Señor. Porque se los digo en verdad, que si hoy me dijeran que me quedan 8 días de vida, sería el hombre más feliz. Esos 8 días los dedicaría a orar, a buscar la gracia del Señor y a estar solamente con Él y a predicarle el Evangelio a los que no les he predicado. No diría como Ezequías, Señor, yo he trabajado mucho por ti, por favor, consérvame la vida. Yo le diría, Señor, acuérdate de mí, que sean 8 días. Sí, hermanos, no temamos en nada. Oremos. Señor Dios, no soy un ejemplo. Yo lo que digo, Señor, es tal vez contradictorio, pero por tu misericordia yo te ruego, Señor, que utilices estas cosas para animarnos a no tener miedo. Esmirna era una buena iglesia. Sí, Señor, tú conocías que Esmirna te amaba, pero también sabías que había un peligro en sus corazones por temor a la persecución, a la muerte. Y también como a ellos, tú vienes a alentarnos para decir, tú eres rico. Pero debemos saber que somos pobres para poder ser apropiándonos de tus riquezas. Pero también, Señor, tú nos has dicho que no temamos en nada. Y no importa cuántos se oponen por el temor que tú sabes que había en mi corazón, Señor. Me negué a decir lo que debía decir y me he equivocado y he pecado contra ti. Y aunque el temor es algo natural en la vida humana y es necesario temer ante una serpiente, ante un perro rabioso, no hay que temer ante tus enemigos porque tú los venciste, Señor. Y nosotros en ti somos más que victoriosos. Por lo cual ayúdanos a entender que somos tu pueblo, el verdadero judío, los verdaderos hijos de Dios, aquellos por quienes tú estás empeñado, y tenemos un gran Redentor, uno que intercede por nosotros como sumo sacerdote, que presentó su sangre para lavarnos y sellar el pacto. Y ahora, Señor, podemos vivir para ti. Yo sé que aún hay residuos, muchos, y tal vez grandes raíces de temor y de maldad. Pero por favor, Señor, permíteme tener y a cada uno de mis hermanos en la mente y en el corazón lo que tú nos has hablado para vencer todo temor. Poder afirmarnos en tu amor a través de tu palabra y ardientemente luchar contra estos enemigos y poder ser cada vez más fieles y que haya muchos años después testimonio de una iglesia que escuchó esta palabra y se ha mantenido firme por la gracia de Cristo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.